Vamos con el ejemplo de lo que serían los primeros ejercicios del tema 12. Dentro del bloque o unidad de aprendizaje de corriente alterna, el tema 13 es análisis de circuitos en serie RLC. Os he pasado unos cuantos ejercicios como tarea, ¿vale? Por el Classroom. Estos los tenéis en vuestro Classroom. Aquí, ¿vale? Tenéis que apuntaros al Classroom con la invitación que os he mandado y hacerme estos 3 ejercicios para el próximo lunes 6 de abril. Entonces vamos a hacer un ejemplo que sea más o menos de este tipo, con otros valores. Aquí lo tengo apuntado. En un circuito de serie RL con una resistencia de 90 ohmios y una inductancia bobina de 70 milihenrios, H de henrios, allá la impedancia, esto sería la impedancia total, hallar la caída de tensión en la resistencia, la caída de tensión en la bobina o inductancia, la intensidad de corriente y el factor de potencia. Dibujar el diagrama vectorial y el triángulo de potencia. Estos ejercicios los tenéis en el tema 12 que os he pasado, a partir de aquí, acoplamiento en serie de bobina de resistencia. Esto sería el circuito RL. Diagrama vectorial y los triángulos. A partir del triángulo de impedancia se construye el triángulo de tensiones y a partir de tensiones el triángulo de potencia, o se dibujan directamente. Pues lo primero, a mí me gusta apuntarme los datos, como ya sabéis. Los datos son pausa. Pues se me cambió el lápiz de sitio. Aquí voy a suponer tensión y frecuencia de red a 230 voltios 50 Hz. Entonces esto tiene una resistencia de 90 ohmios y una reactancia inductiva que no sabemos de cuánto, pero tenemos que la bombina es de 70 milihenrios. Entonces lo primero, esto hay que pasar la inductancia a valores óhmicos, a reactancia inductiva. XL será L por omega, será 2πf por L. 2πf a frecuencia 50 Hz, omega es 100 pi radianes. Radianes por segundo, perdón. Vale, 2 por 50 por pi. 2 por 50, 100 pi radianes por segundo. Entonces 100 pi por 70 milihenrios, que esto será 70, 1, 2, 3 posiciones a la izquierda, 0,07 henrios. Sacamos la calculadora. Entonces 100 por 0,07. Qué casualidad que esto es 7 pi. 7 pi ohmios. Colocar lo mismo. 7 por pi. 22. 21,99. 22 ohmios. Entonces, esta es una reactancia inductiva de 22 ohmios. Aquí no podemos sumar, o sea, yo no puedo hacer ahora la impedancia total es 90 ohmios más 22, ¿vale? Y decir esto es 112 ohmios y quedarme tan pacho. No, aquí tenemos dos dimensiones, ¿vale? La dimensión X es para lo resistivo, para lo activo, y la dimensión Y es para lo reactivo. O sea, si esto es capaz de coger bien el rotulador, en el eje Y tendríamos la reactancia bien inductiva, bien capacitiva, si es capacitiva para abajo, si es inductiva para arriba, y en el eje X tenemos la resistencia, ¿vale? Y cuando eso se sume tendremos una impedancia. ¿Qué tenemos en particular en este circuito? Pues tenemos 90 ohmios
en el eje Y de resistencia, y tenemos en el eje Y de reactancia inductiva 22 ohmios. Entonces la impedancia total será la unión o la suma de estos dos vectores. Esta sería la Z. Y como sabemos mucho de trigonometría, sabemos que esa impedancia equivale a R al cuadrado más X al cuadrado. Entonces la impedancia será 90 al cuadrado más 22 al cuadrado. 90 al cuadrado. Memory storage. 22 al cuadrado más memory recall igual, y ahora eso, raíz cuadrada 92,65. esta Z es 92,65 amperios, que llamamos de aquí. La impedancia total ya lo tenemos hecho. 92, perdón, amperios. Estás loco, tío. Ohmios. 92,65 ohmios. Estaba ya adelantando un paso. La intensidad total, y que va a estar en fase con la tensión o que cae en la resistencia, va a ser V entre Z, 230 voltios entre 92,65 ohmios. ¿Vale? Esto de aquí de amperios no, ohmios. Entonces, esa intensidad será 230 entre 92,65. Memory storage. 230 entre memory recall. 2,48. Redondeando, 2,48, 2,48. Ahora sí, amperios. Esa sería la intensidad total. Porque estamos en un circuito serie. Esta intensidad circula por aquí, ¿vale? Y lo mismo pasa por la resistencia que por la bobina. Y está en fase, pues, está en fase con la bobina. Esta no es la pregunta. Valores de caída de tensión en R y en L. Seguimos. La caída de tensión R será la intensidad total del circuito por la resistencia, y la caída de tensión en L será esa misma intensidad total por la reactancia inductiva. 2,48 por 90 ohmios. 2,48 por 90 ohmios. 223,2 voltios. Y sí, puede salir más que los 230 voltios. Aquí se queda justito, pero en algunos casos nos puede salir más. Y ahora, esta era 22 por 2,48, 54,56 voltios. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos el triángulo o el diagrama vectorial de tensiones. Vamos a hacerlo en plan diagrama. Tenemos una caída, tenemos un eje X y un eje Y. Aquí estará todo lo que es activo o que tiene que ver con la resistencia. Y aquí la parte reactiva tiene que ver con bobinas y condensadores. Entonces, sobre el eje X tenemos la caída de tensión en la resistencia de 223 voltios. ¿Vale? Estoy pintando ya el diagrama vectorial de tensiones. Estoy con este, ¿vale? Ya hemos calculado esto. Y esto está calculado. Y esto también.
y la intensidad de corriente también. Nos queda el factor de potencia. Ahora lo vemos. El diagrama vectorial. Sobre el eje X estará tanto la caída de tensión de resistencia como la intensidad del circuito, que es la intensidad total, que es común a la resistencia y a la reactancia a la bobina. Entonces, esta intensidad, que es la total, que es 2,48, 2,5 amperios más o menos. En la tensión de la bobina. En la bobina, en la inductancia, V adelanta ahí 90 grados, hoy se retrasa de V. ¿Qué V será esta? Esta será VL, no la V total. Entonces la tensión en la bobina adelanta la intensidad a 90 grados. Entonces la tensión de la bobina, la de los 55 voltios más o menos, está aquí. VL de 55 voltios. Y la tensión total será la suma de las dos. La tensión total será este vector sumado con este, que gráficamente se hace así, chavales. Esta es la tensión total, que es los 230 voltios. Nos quedaría averiguar el ángulo este. Entonces sabemos que tangente de phi, de aquí, de vuestro magnífico libro, es la reactancia inductiva entre la resistencia. Tangente de phi es la reactancia inductiva entre la resistencia, o coseno de phi es la resistencia entre la impedancia total. Coseno de phi, y ya lo hacemos por aquí, y ya tenemos el factor de potencia. Factor de potencia, que es el coseno de phi. Coseno de phi será resistencia 90 ohmios. Impedancia la tenemos aquí, 92,65. 92,65 ohmios. Calculadora, 90 entre 92,65 igual 0,9713. 0,9713. Si queremos saber el ángulo, tenemos que hacer arco coseno de 0,9713 o en la calculadora coseno a la menos 1 de 0,9713. Le damos a la calculadora y inversa, y me sale aquí en chiquitito, coseno a la menos 1. Pues coseno a la menos 1 de eso, 13,73, estamos en grados sexagesimales, o sea, sobre 360 grados. 13,73 grados. 13,73 grados. Y el coseno 0,973. ¿Vale? Esto hecho. Ya hemos hecho el diagrama vectorial. ¿Vale? Esto habría que anotar aquí que es 13,7 grados. Y nos quedaría el triángulo de potencia. Entonces hay que sacar potencia activa, que es la P, que se mide en vatios, potencia reactiva, en este caso inductiva, que se mide en voltamperios reactivos, y la potencia aparente, que es la S, que se mide en voltamperios. Bueno, pasamos por la potencia aparente. Será V por I. V por I es 230 voltios por la intensidad, que era 2,48. 230 por 2,48. 230 por 2,48. 570,4. 570,4 vatios. La potencia activa. La potencia, perdón, potencia aparente, la anterior. Aparente. Esto es voltamperio.
la potencia activa es V por I por coseno de phi o I cuadrado por R. Ya que tenemos el V por I, 570,4 voltamperios por coseno de phi 0,9713 nos va a dar los vatios. Este sí, reactiva. 574 por 0,9713 por 9713 igual a 554 vatios. Y ahora la reactiva podemos sacarla como V por I por el seno de phi o como I cuadrado por XL. También lo podemos hacer como P por tangente de phi. O sea, esto yo podría hacerlo como 554 por la tangente de phi, que no la tengo, pero que la saco. A 0,9713. El ángulo es 13,73. Pues a 13,73 le hago tangente. Y eso por los 554. Por 554. 135,36. 135,36. Y esta sería voltamperio reactivo. Potencia reactiva. Entonces ya podemos pintar el triángulo de potencia. Sobre la vertical estaría la potencia activa de 554 vatios, perdón, sobre la horizontal. Sobre la vertical estaría la potencia reactiva de carácter inductivo de 135 voltamperios reactivos, y la hipotenusa del triángulo sería la aparente de 570 voltamperios es la aparente. Y aquí habría un ángulo de el mismo que hay aquí, un ángulo de 13,73 grados. 13,73 grados del triángulo de impedancia Z, R y X. Si multiplico por I, tengo el triángulo de tensiones, VR, Vx y V total. Y si multiplico otra vez por I, tengo el triángulo de potencia. Aparente, la S en voltamperios, la potencia activa en vatios y la reactiva en voltamperios reactivos. Y ya está el diagrama vectorial y el triángulo de potencia con sus valores y sus unidades. Finiquitado. Hasta la próxima.